escuchar la palabra, mensajes de Dios por medio de los profetas. Un periodo de silencio de 400 años, que Dios no agrega nada a lo que ya había dicho. El pueblo hebreo, en el periodo intertestamentario estamos hablando, antes de Jesús, hasta que vino Jesús, pasaron 400 años de silencio de parte de Dios, entre los profetas que hablaron, como leímos hoy en Miqueas, esos fueron como de los últimos, hasta que nació Jesús y volvió la profecía. Y hoy vamos a hablar de Zacarías y de un salmo que está en los evangelios, una canción, un poema, una exclamación que hizo Zacarías, que está en los evangelios. Después de quedar 9 meses mudo, después de esperar 400 años que Dios hablara, Zacarías dice lo siguiente. Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia, delante de Él todos nuestros días, en santidad y en justicia, delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Después de 400 años de espera de que Dios volviera a dar el don profético, Zacarías dice este canto de Zacarías, se le llama el Benedictus en latín de Zacarías. Y recordamos quién era Zacarías, para aquellos que participamos de las lecciones bíblicas de los niños, que son para todos en realidad, pues primero para nosotros también. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos viendo quién era Zacarías? Zacarías era un sacerdote, un levita que servía en el templo, y junto con su esposa Elizabeth, recuerdan que ellos eran muy ancianos, y reciben la visita de un ángel que iban a tener un bebé. Zacarías no le cree, y el ángel le dice, bueno, como no creíste, vas a quedar mudo. 9 meses mudo. Capaz que eso fue bueno para Elizabeth. Y cuando le preguntan a Elizabeth, ¿cómo le vas a llamar al niño? Y Elizabeth dice, bueno, se va a llamar Juan. Y le dice, no, pero no hay nadie en tu familia que se llame Juan, y Zacarías no es Juan, pues se le ponía el nombre del papá o se ponía el nombre de algún familiar. Y Zacarías pide para escribir y escribe, su nombre será Juan, que significa Dios es misericordioso. ¿Sí? Como Juana también, nosotros elegimos ese nombre por ese significado. Dios es misericordioso. Y Juan iba a tener una meta, un objetivo específico. Y aquellos que somos padres, estoy hablando en el sentido de padres varones, les invito a pensar en la sensación de tener a su bebé en brazos, recién nacido, ¿no? Esa conexión que tenemos en ese momento tan especial. Y yo me imagino a Zacarías, después de 9 meses mudo,
no sé, teniendo a Juana Upa, ¿viste? Los sentimientos, no sé, lo que habrá sido. Y sin duda que habrá influido también en lo que dice Zacarías, ¿no? En lo que dice Zacarías. Y vamos a ir viendo qué es lo que canta Zacarías, qué es lo que cuenta Zacarías, qué es lo que él dice. Y el texto, el canto se divide en dos partes. Una parte, entre el verso 67 al 75, habla recordando. Zacarías recuerda, ¿sí?, lo que Dios ha hecho con Israel, lo que Dios ha prometido, las promesas de Dios, todo lo que Él ha prometido. Y la segunda parte, desde el 76 al 80, Él habla de lo que va a venir, ¿sí? Es como si fuera... Es un canto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Como que se une. Y ahí justo en el Evangelio, Lucas, una persona instruida, doctor, investigador, que escribe de una forma muy elevada, muy para los griegos, con un lenguaje muy educado. Ha hecho una investigación de los primeros testigos, supuestamente de María sobre todo, y ha puesto estos datos, y es ese quiebre, ¿no?, entre el Antiguo, lo que Dios prometió, y el nuevo, la promesa cumplida de Dios en Cristo Jesús. Entonces el canto se divide en dos partes. Y es interesante cómo empieza. Dice, y Zacarías, su padre, el papá de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Entonces Zacarías, para decir lo que iba a decir, además de estar 9 meses mudo, además de esperar 400 años palabra de Dios, además de tener ese bebé ahí y todos esos sentimientos, para decir lo que iba a decir, ¿qué tenía Zacarías? Estaba lleno de Espíritu Santo. Es interesante esa acepción de o del Espíritu Santo. Las versiones más antiguas dicen estaba lleno de Espíritu Santo, ¿no? Porque no podemos tener todo el Espíritu Santo. Lleno de Espíritu Santo. Y diciendo, estaba lleno de Espíritu Santo, dice lo que va a decir. ¿Y qué es lo que va a decir? Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lo primero que hace es bendecir a Dios. Bendecirlo con palabras, confesarlo, ¿no?, contarlo. No solo con palabras, sino también con acciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo le lleva a Zacarías a bendecir a Dios, a alabar a Dios, y le lleva a anunciar la salvación de Dios. Entonces, podríamos darlo vuelta. Si queremos anunciar la salvación de Dios y anunciar el perdón de Dios y bendecir a Dios y alabar a Dios, tenemos que estar llenos de Espíritu Santo. ¿Sí? Es como una condición. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza. Y la profecía es Dios hablando por medio de las personas, ¿sí? Es un don, es un regalo que Dios le da. Por eso también dice lo que dice Zacarías. No lo dice por él, sino que es algo sobrenatural lo que va a decir. Porque es muy interesante el tiempo en que habla Zacarías. Si habla en pasado, fíjense bien, cuando habla en pasado, cuando habla en presente y cuando habla en futuro. Es muy interesante ese detalle. Efesios 5, 18 y 20 nos habla de esto, de bendecir a Dios con nuestras vidas también. Verso 68, lleno del Espíritu Santo, dice, ¿qué hacen las personas que están llenas del Espíritu Santo? Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y redimido es en pasado. Entonces, fíjate la fe de Zacarías, el don de profecía de Zacarías, que está diciendo algo que todavía no pasó, pero está tan seguro que lo dice. ¿Sí? Todavía la obra de Jesús no estaba consumada, no estaba completa, ni siquiera había nacido Jesús, pero habla en presente, como diciendo, llegó Jesús, ha redimido a su pueblo. Y redimido es pagar el precio para la libertad de un esclavo, ¿sí? Redimir a alguien en el original quiere decir eso, pagar el precio para liberar a un esclavo. Era la manera de ser libre, o por gracia de alguna autoridad, o por gracia de tu amo que te liberaba, o que el esclavo juntara dinero o que alguien le pagara. Por lo general era alguien que tenía que pagar. Alabar a Dios, bendecir a Dios,
para eso estar lleno del Espíritu Santo. Y Zacarías acá en esta parte está recordando, ¿no? Está recordando, pero también está hablando en presente. Verso 69. Y nos levantó un poderoso Salvador. Vieron que sigue hablando en presente. Y todavía Jesús está en la panza de María. Está con 6 meses de embarazo, María. Y él ya está hablando en presente de la fe que tiene. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, tu siervo. Y esta expresión poderoso Salvador, en otras versiones dice cuerno de salvación, un cuerno de salvación. Es como, ¿vieron que los cuernos de los... ¿Cómo es la palabra para cuernos? ¿Ornamentas? Las cornamentas de los animales reflejan, en los machos, refleja que poder, no sé si han visto los enfrentamientos entre los ciervos o entre las... La edad. Pero en el significado bíblico es un símbolo de poder, de fortaleza, de cuando, no sé, yo nunca vi una pelea así entre animales de ese tipo, solo por la televisión, pero era un símbolo de poder de Dios, ¿no? Era como en algo natural, en la naturaleza, tratar de entender el poder de Dios. Entonces ponían una imagen entendible, ¿no? Un cuerno de salvación. También el cuerno se tocaba, ¿no? Para la guerra, para convocar al pueblo, para defender la ciudad. O sea, tiene muchas acepciones. Y sigue hablando en presente. Y el Salmo 18, 2 y 3, seguramente Zacarías lo había escuchado también. Salmo 18, 2 y 3 nos habla de este poder de Dios. Nos habla de este cuerno de la salvación. Salmo 18, 2 y 3. Dice así. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todas las imágenes que da el poeta para mostrar el poder de Dios. Y después nombra que este Salvador, en el 69, ¿es de qué casa? De la casa de David, o sea, de la familia de David. En Jesús se cumple la profecía de que el Salvador venía de la casa de David. Y eso lo podemos ver en Mateo, en la genealogía de Jesús, que es muy importante para los judíos, las genealogías. Podemos ver en Mateo la genealogía de Jesús y cómo tanto María como José vienen ahí de la casa de David. Se cumple la profecía en Jesús. En el 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y acá Zacarías recuerda a sus colegas, ¿no? A sus colegas 400 años atrás. Y es interesante también que él, lleno del Espíritu Santo, para poder decir lo que está diciendo, además de estar lleno del Espíritu Santo, él conocía las Escrituras. Y las Escrituras en ese momento eran la ley y la Torá. Entonces, y el Salterio y otros poemas, y los libros históricos. Pero qué interesante que lo que él dice, lo dice basado en la Escritura. En este caso, Antiguo Testamentaria, ¿sí? Que también el Antiguo Testamento habla del Señor, ¿sí? Tanto el Antiguo como el Nuevo hablan del Salvador. La importancia de conocer, en este caso también, y profundizar y estudiar y escudriñar, como Zacarías, el Antiguo Testamento. Y él recuerda las promesas de Dios, ¿no? Recuerda que esas promesas se habían dado, hoy Cristian leyó en Miqueas justamente las promesas de Dios, de que iba a venir un Salvador, que iba a llegar un tiempo de redención, que iban a mandar al Mesías. Y ahí el 70 al 73 él recuerda, ¿no? Recuerda todas las promesas, que iba a ser salvación de nuestros enemigos en el 70, y de la mano de todos los que nos aborrecieron. En el 72 dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Ahí él habla recordando a sus colegas, otros profetas que han estado, ¿no? Entonces él conocía la Escritura. Y después, bueno, el 73 también, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. Y del 74 al 75 nos dice
Dios por medio de Zacarías, ¿para qué es esa libertad? ¿Para qué es esa salvación? ¿Para qué es esa redención que hizo Cristo Jesús con nosotros? ¿Sí? Y el 74 dice que es para servirle sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos nuestros días. Es decir, que somos librados por Jesús, ¿para qué? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué sería la pregunta? En primer lugar, para servirle sin miedo, ¿no? O sea, un propósito después de ser redimido, de ser rescatado. Cristo pagó el precio por nuestros pecados, nos redimió del pecado, ¿sí? De la esclavitud del pecado, podemos hacer ese paralelismo. Y es para servir sin miedo, ¿sí? Y acá la palabra servir sin miedo se une a la palabra, tiene que ver con la adoración también. Y es interesante esto, ¿no? Que el servicio y la adoración son uno, digamos, o deberían ser uno, ¿no? En estos tiempos también de que a veces, bueno, ya entendieron. Entonces, mejor callar. En 1 Pedro también está este concepto, ¿no? 1 Pedro 2:9 habla de la integralidad de la adoración, ¿no? La integralidad del servicio. La adoración y servicio es lo mismo. 1 Pedro 2:9. ¿Se acuerdan? Ustedes sois linaje escogido, nación santa, ¿no? Para anunciar las buenas obras. Después dice que este servicio tiene que ser con dos características: en santidad y en justicia, ¿sí? Y santidad se refiere a lo íntimo del corazón de cada uno, a lo personal, ¿sí? A la consagración que cada uno hace delante de Dios de su vida. O sea, es la consagración que uno hace delante de Dios para servirle y adorarle, tiene consecuencias. En justicia se refiere a la parte pública, al hacer, a las obras, al hacer justicia. Entonces, se relaciona lo privado con lo público, la consagración interna con las obras externas, ¿no? Es un círculo virtuoso, no puede haber uno sin la otra. Hebreos 9:14 también habla de esta integralidad, esto de servir y adorar como una misma cosa. Y este propósito también este servicio es para hacerlo delante de Dios, ¿sí? Es delante de Dios. Y acá uno se acuerda de Jesús, ¿no? De pila de cosas, de no ser hipócritas, ¿no? Que nosotros no servimos para que nos vean, sino que servimos a Dios. Aquello que no se entere tu mano lo que hace tu otra mano, cuando pongas tu ofrenda, no te vayas como los ricos, no hago esto. O sea, cómo nos gusta hacernos ver, cómo me gusta hacerme ver y mostrar algo de Lucas, y en realidad es lo que Dios hace por su gracia en nosotros, ¿no? Entonces, nuestro servicio tiene que ser delante de Dios, plantea el texto bíblico. Y estamos analizando el 75, por si no lo dije. Y ese servicio es para hacerlo los domingos en el templo. No, es para hacerlo ¿cuándo? Todos los días, todos los días. Adoración y servicio es lo mismo, consagración y practicar la justicia va de la mano, y no es para un momento y para el otro. No nos disociemos, es para hacerlo en todo momento, todos los días. Y acá, recuerdan que yo le dije que en la canción, este poema, mejor dicho, tiene dos partes, ¿no? O por lo menos vi que había una separación de dos partes. Una parte más del Antiguo Testamento, de recordar las promesas de Dios, de recordar a los profetas, recordar lo que Dios había prometido, y una parte mirando ya hacia el Nuevo Testamento, hacia el futuro. Y el punto de inflexión es el verso 76. Que hay un i ahí, ¿no? Dice, y las comas. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y acá Zacarías está hablando del pasado, está hablando de la historia de Israel, como que está acá arriba, y me imagino que así como tenía a Juan en el brazo, y lo mira y dice, bueno, está, todo esto, está. Y vos, niño, le empieza a hablar a Juan, ¿no? Una imagen tierna, por lo menos, sí. Es una imaginación, ¿no? Pero dice, y tú, niño, o sea, pasa acá arriba como, está. Y tú, niño,
vas a hacer, irás delante de la presencia del Señor, de Jesús, delante de su primo, para preparar sus caminos. Y acá Dios no le revela todo, ¿no? A Zacarías, le revela lo que él quería que dijera, ¿no? Pero si sabemos la historia de Juan el Bautista, ¿cómo termina? Termina su cabeza en un plato. Y bueno, obviamente Dios, por misericordia, no le revela eso en ese momento a Zacarías, ¿no? Pero viéndolo desde acá, qué impresionante esto que él está diciendo a su hijo, por cómo iba a terminar Juan. Porque Juan no se callaba nada. Denunciaba la corrupción, denunciaba el pecado, y eso le llevó a denunciar un adulterio del rey, bueno, no viene al caso, y le llevó a la decapitación, ¿no? Le llevó a la cárcel primero, le llevó a las dudas tremendas sobre Jesús y le llevó a morir decapitado. Pero obviamente está en los cielos con el Señor, ¿no? Entonces el propósito de Juan... Y eso lo dijo Jesús, su primo, su Señor también. En Mateo 11:9, Jesús habla de Juan reconociéndole esa condición. ¿Y qué era lo que tenía que anunciar Juan? ¿Qué era lo que tenía que anunciar Juan? En el 76 nos habla de cuál era el propósito. Y el 77 nos habla que él anunciaría conocimiento de salvación, anunciaría perdón de pecados, y ese conocimiento de salvación y perdón de pecados, en el 78, ¿de dónde viene? De la entrañable misericordia de Dios. El verso 78, 77 y 78. ¿Qué tenía que hacer Juan? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y acá esta expresión es súper profunda, ¿no? La cultura ahí veían el centro del ser humano en los riñones. No sé si están por acá los riñones, ¿no? El centro del ser humano eran los riñones, ¿no? Y muchas veces vieron que se habla del amor desde las entrañas, ¿no? Y ese es el amor que sale de las tripas. Imagínate, es una personificación de Dios, ¿no? Pero la entrañable misericordia. Hoy empezamos hablando, todo el culto que estamos desarrollando viene todo enganchado, ¿no? Se nombró mucho la misericordia, y que Él nos amó primero, ¿no? O sea, ese amor primero de Dios, ese amor desde las entrañas, es lo que permite tener salvación en Cristo Jesús y tener perdón de pecados en Cristo Jesús. Y ahí usa una imagen, otra imagen, porque estaba en un éxtasis Zacarías, ya, tenía una capacidad de palabra, de poner imágenes, y conociendo el Antiguo Testamento como lo conocía, al dedillo, se le venían... Lo importante es conocer la palabra, ¿no? Pues se te viene el momento justo, ¿no? Y usa una imagen que está tremendamente repetida. Mirá, en el 78, en el Antiguo Testamento se repite mucho eso. Con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿No? La aurora es el sol que sale de mañana, ¿sí? La gente que le gusta el campo, es un lindo momento, ¿no, Rosario, Cristina? Ustedes que el momento de la mañana, como esa canción que dice, cuando empieza a amanecer y a aclarar el horizonte, se puede vislumbrar el negro perfil del monte. ¿De quién es, verdad? De los olimareños, ¿no? Ese momento hermoso del amanecer, ¿no? De que la oscuridad se termina y empieza a venir la luz. Los 400 años de silencio se terminan y empieza a salir la aurora. Esta versión dice: Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió el Salvador como si fuera el sol de un nuevo día. Ahí va, el sol de un nuevo día, ahí está. Y es una imagen del Mesías, es una imagen del Mesías que está súper repetida en la Biblia. En Isaías 9:2 habla de eso, Malaquías 4:2 usa esa imagen,
Segunda Pedro 1:19 toma esa imagen. Apocalipsis 22:16 toma esa imagen. Jesús como ese sol que sale, ¿para qué? Y ahora sale el sol, ¿y qué pasa? La oscuridad se disipa, ¿no? Verso 79. Para dar luz a los que habitan, ¿en dónde? En tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El Señor se acercó a nosotros para darnos luz en nuestras tinieblas, en nuestro pecado, en nuestra condición de separados del Señor por nuestro pecado, para darnos luz, para darnos perdón, para darnos vida eterna y para encaminar nuestros pasos por camino de paz. ¿Sí? Recuerden aquello de servir a Dios en santidad y servirle a Dios en justicia, lo mismo. Servir lo mismo que adorar, adorar lo mismo que servir. Delante de Dios, no delante de los hombres. Todos los días, no en algunos momentos. Sobre todo cuando estás solo y nadie sabe, nadie te está viendo. En la intimidad, a mí una vez escuché una frase, como sos en la intimidad, es como sos, ¿no? En la intimidad de uno es como uno es. Como autoexamen que para mí, ¿no? Y el creer este anuncio que iba a hacer Juan el Bautista, el creer este anuncio de Jesús, el creer a Jesús, tiene esas consecuencias. Dar luz a los que habitan en tinieblas y darnos paz y practicar la paz, practicar el shalom de Dios. ¿Sí? El shalom de Dios es la paz con Dios, la paz con los demás y la paz con uno mismo. Que se logra esa paz total conociendo y creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué desafíos tiene este texto para hoy, para nuestros días? ¿Qué desafíos tiene para mí? Y algunas cosas que yo saqué del texto para ir pensando, a desafiarnos. Primero que nada, pensando en mi vida, que es necesario estar lleno del Espíritu Santo para bendecir a Dios y anunciar su salvación. ¿Sí? Es necesario estar lleno del Espíritu Santo para anunciar a Dios, para bendecir, y para anunciar el Evangelio, para anunciar la salvación. La palabra salvación se repite varias veces en el texto, es una palabra muy importante. Solo lo podemos hacer llenos del Espíritu Santo. Y pensaba que viene un tiempo muy especial para no quedarnos mudos. Ayer, Cristian contó de este artista que no se queda mudo. Y Zacarías estaba mudo, pero ahora habló con denuedo, lleno del Espíritu Santo. Y se viene el tiempo del Adviento, ¿no? El tiempo del Adviento es la espera de la Navidad, la preparación de la Navidad. No sé si les pasa que la gente está más sensible también a escuchar de Dios o temas espirituales o preguntas, porque empiezan a aparecer pesebres en los shopping o cosas comerciales, pero es un tiempo donde no nos tenemos que quedar mudos, hermanos y hermanas, que tenemos que anunciar el Evangelio. Pablo decía en 1 Corintios 9:16, ¿se acuerdan? ¡Ay de mí! Sí que, ¡ay de mí! Decía, si no predico el Evangelio. Aprovechemos esta oportunidad, este tiempo de Adviento, para compartir el Evangelio, con palabras, con nuestra vida, pidiendo perdón, pensando algunos regalos especiales para alguien. Usemos este tiempo para no ser mudos, para hacer estados, publicaciones, no sé, los que andan en ese mundo. No nos quedemos mudos. Desafíos para la iglesia también, pensé, del texto bíblico. Recordar, hermanos, que su palabra se cumple. Y conocer las promesas de Dios, escudriñar las Escrituras, anunciar la salvación en Cristo esta Navidad como iglesia. ¿Sí? Isaías 48 nos ayuda a esto. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Zacarías conocía el Antiguo Testamento, amaba la palabra de Dios, escudriñaba y la palabra de Dios no cambia. Dice que Dios en Él no hay variación.
En Él no hay mudanza de pensamiento como en nosotros. Anunciar como iglesia en esta Navidad que Cristo es la salvación del mundo. Y pensando a nivel más global, si anunciamos esta palabra de Dios, que Cristo es la salvación del mundo, pensaba en este último versículo, ¿no? Qué linda, no lo es sola, tiene como consecuencia, pero no es, pero qué linda política social que es el Evangelio, ¿no? A veces hablamos con algunos, porque genera esto, ¿no? Genera caminar y andar en la paz. Y como sociedad, vemos la inseguridad que hay, vemos la violencia que hay, la cantidad de personas presas que han muerto este año, de mujeres, de niños, y anunciar el Evangelio trae paz, trae paz. Y me hacía acordar a las palabras de Jesús, que debemos ser la sal y la luz de la tierra, ¿no? Y no callarnos frente a la corrupción del mundo, no callarnos frente a las injusticias del mundo, como leíamos hoy en Miqueas. Él no se callaba frente a las distintas opresiones que estaban haciendo a los débiles, las desviaciones que estaban sucediendo en ese momento. No callarnos frente a la corrupción del mundo. Porque, como dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y baluarte de una verdad. ¿Dice eso? Vamos a leerlo. 1 Timoteo 3:15. Esto te escribo, el 14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna, estandarte, ¿no? Un faro de la verdad, ¿sí? No por nosotros, obviamente, sino por la obra del Espíritu Santo a través de nosotros, por la obra de Cristo en la cruz. Columna y baluarte de la verdad. Hermanos, esta Navidad aprovechemos a no callarnos, a no quedarnos mudos, a llenarnos del Espíritu Santo, a compartir las buenas noticias, a caminar de noche por un barrio inseguro con muchos niños a las 2 de la mañana y compartir el Evangelio, ¿sí? Compartir el Evangelio de forma creativa, con humildad, con amor, como lo dice la palabra, estar preparados para dar razón de nuestra fe en humildad, en amor, pero sin quedarnos mudos. Que Dios nos ayude. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque Cristo, tú en Cristo, Señor, nos trajiste salvación. Gracias porque, como leíamos desde el principio, tú nos amaste primero, enviaste al Señor Jesús, enviaste a Juan el Bautista para preparar el camino de Él. Gracias, Señor, por todas las cosas que escuchamos de este texto, Señor. Que no nos quedemos mudos, que anunciemos tu salvación, que anunciemos tu perdón, que anunciemos tu misericordia, tu entrañable misericordia, que anunciemos que contigo se puede vivir en paz, que podamos practicar la paz, que adoremos y sirvamos, que sea lo mismo, Señor, que no seamos religiosos, Señor. Hoy se recordaba un texto de la verdadera religión, de servir a las viudas, a los pobres, Señor. Que nuestra adoración sea delante de ti, que nuestra predicación sea delante de ti y que sea todos los días, Padre. Y te pedimos tu ayuda, te pedimos tu gracia para por lo menos no entorpecer lo que vos haces, Señor. Si ves que vamos a hacer piedra para alguien, que nos salves de eso, Señor, que nos quites de ese lugar, que nos frenes la lengua y que podamos transmitir tu amor incondicional en Cristo Jesús. También oramos por si hay alguien escuchando que todavía no salió el amanecer de Cristo en su vida,
que tú le des la fe para creer en Jesús, para creer que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él esa persona puede tener perdón de pecados. Que salga ese sol en su vida, Señor. Que salga el sol de Cristo en esa vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Amén.